@rtvcyl.es está abierto para todos ustedes, sugerencias para Omar, para Vicente y también para que envíen fotografías de fauna y flora de la provincia abulense. Pero sin más dilación, no estoy sola. Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Parece que fue ayer que dábamos la bienvenida al año y ya fíjate, fin de mes de marzo. Esto pasa deprisa, ¿eh? Que echa chispas, lo he dejado un poco suave, te has dado cuenta, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí es estamos la cosa otra vez. de pasar tanto tiempo con vosotros que ya uno se te va siente como en pegando, casa. ¿no? Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Omar? Hoy vamos a hablar de los hipocondríacos, la hipocondría. Bueno, ¿Te suena de algo el nombre? ¿Has hecho los deberes? Creo que algunas veces me he sentido un poco hipocondríaca. Bueno, hay una parte que entra dentro de la naturalidad del ser humano, el asustarse, el miedo, hay una parte normal, pero cuando se sale de ese patrón normal y que se empieza a ser preocupable, empieza a ser exagerado y extremo, ya eso entra en otra clasificación. ¿Patología? No llega a ser totalmente patológico, pero sí consideramos que es un trastorno mental. O sea, es una alteración. No todo es lo que es patológico cuando el órgano se daña, se enferma, se afecta. No todo es patológico. Hay algunas cosas que se alteran, que altera su funcionalidad o su forma normal de actuar, y no es meramente patológico, sino una alteración funcional de ese elemento. En este caso, hay una alteración del comportamiento de un tipo de conducta. Por eso no lo tratan, no es el médico que trata el hipocondríaco, le trata un psicólogo, tratando de ordenar ese comportamiento o esa conducta o esa forma de actuar. Pero vamos a situar un poco a la gente. Vamos a poner un ejemplo, Omar. Una persona hipocondríaca, me saldrá, es aquella que, por ejemplo, un familiar padece bronquitis y él dice, ay madre, que tengo los síntomas, que lo voy a tener yo también. Bueno, si definimos como tal lo que es el hipocondríaco, encaja con lo que tú dices. El hipocondríaco es una persona que sin haber fundamento de que tiene una cosa, él la cree. O sea, no hay una razón de ser, porque si tú me dices, es que estuve en el médico, tengo tos, tengo fiebre, mira, creo que tengo bronquitis, hay un fundamento, puede que te equivoques o no, pero hay algo de donde partimos, hay una esencia, hay un elemento base. Ese elemento base lo coges como referencia, pero cogiendo de ejemplo lo que has hecho, no hay una razón para que tú le tengas. Simplemente porque alguien lo ha dicho o ha comentado una determinada patología, tú la haces tuya. Eso es un signo de hipocondríacos. Pero es verdad que incluso llegan a sentir esos síntomas. Ahí influye un poco lo que es la psicosomatización, que puede estar presente o no. Son dos cosas distintas. La psicosomatización es una situación psicológica que puede tener una expresión real. Eso puede ser real, pero la base es psicológica, no orgánica. ¿Me explico? Sí. O sea, la base del problema, si el médico busca, no encuentra una alteración de órgano. Lo que va a encontrar es una situación que primariamente desencadena desde el punto de vista psicológico. Entonces, eso puede estar presente en un hipocondríaco, pero puede no estar. Volviendo al ejemplo que has puesto, que ha encajado genial, el que alguien dice que el familiar tiene una bronquitis y ya yo creo, ahí no hay ningún dato que más que tú hacer lo tuyo, no hay nada orgánico, no hay nada que sea alterado, no es como que tú digas, me duele el hombro y de ese dolor tú lo transformas o lo llevas a otro nivel. Sí, lo extrapolas a otra cosa. Es un caso, siguiendo tu ejemplo, de que ni siquiera teniendo algo, o sea, no está fundamentado en nada lo que describes, mientras que el psicosomático se fundamenta en un origen, tiene su origen, o sea, se encuentra la base de esa expresión de dolor. Notáis, por ejemplo, en las consultas, un ejemplo que se me viene a la cabeza. Angelina Jolie lanza un anuncio y dice que se ha quitado parte del pecho para posiblemente decir, oye, yo quiero evitar tener cáncer de mama, como ha pasado en anteriores generaciones, y de repente llega la gente y dice, oye, yo tengo, parece, síntomas o algo. Es jugar a lo mejor con un poco un arma de doble filo. Depende, es lo que llamamos nosotros el pastorcillo mentiroso. ¿Te acuerdas el pastorcillo que siempre decía que iba a ser y nunca era hasta que verdaderamente fue? O los cerditos que decían, ahí viene el lobo y nunca venía, hasta que verdaderamente vino y nadie le creyó. Pues eso suele pasar en el hipocondríaco, que cada vez que va, el médico va identificando, porque en un principio el médico trata de ser objetivo. Fíjate que el médico, la herramienta vital para diagnosticar es la historia clínica. O sea, yo tengo que fiarme de lo que tú cuentas, de lo que tú dices, de lo que te pasa. ¿Qué te pasa? Tengo malestar general, me duele, el dolor es de adelante y se pasa atrás. Eso que tú describes va orientando al médico, el médico va haciendo su puzzle según la información que tú me das.
vas recogiendo esa información en la historia clínica. Luego haces la exploración. Cuando haces la exploración es como que suma dos elementos, lo que me has dicho tú más lo que yo he encontrado, y tú sacas un diagnóstico. Pero en el caso del hipocondríaco, el médico lo hace 10 veces, coge tu historia, recoge tu información, explora, hace incluso pruebas complementarias y no encuentra, y no encuentra, y no encuentra. Llega un momento que el médico no es infalible, no es Dios, llega un momento que dice, oye, ya tantas veces que dice que te pasa, ya hemos hecho todo lo que tenemos y no veo nada, ya ahí empiezas tú a interpretar el caso. Pero no es prudente de entrada etiquetar a nadie como hipocondríaco porque tú no sabes la existencia o no de la organicidad. Siempre hay que descartar la parte orgánica. Ahora bien, una vez lo identifica, el tratamiento no está en un médico. El hipocondríaco no puede encontrar respuesta en su médico, sino en un psicólogo. O sea, que tiene que acudir a otro nivel. Pero ¿cuántas veces puede acudir a una consulta de medicina general antes de dar el paso de que el médico le diga, tú no necesitas otra cosa que acudir a un psicólogo? Depende también del peritaje, de la experiencia del profesional médico, porque normalmente los dolores o las patologías tienen una característica o un tipo de comportamiento. Te voy a poner un ejemplo aquí. El dolor del páncreas. Cuando hay una pancreatitis, los libros describen el dolor pancreático como un dolor que empieza delante hacia atrás. O un ejemplo en el cólico renal, es un dolor que acompaña náusea, vómito, en ocasiones puede o no haber fiebre. Entonces, cuando el paciente cuenta, tiene que encajar con lo que tú has aprendido de la enfermedad. Ya. Si él cuenta algo que no encaja, dice, aquí hay algo que no lo veo bien, pero voy a seguir buscando, porque tienes que ir a por lo orgánico, tienes que buscar la causa, pero ya no te encaja su situación. No obstante, tienes como elemento ya definitivo las pruebas complementarias. Es como el que dice, creo que tengo una fractura. El médico explora y dice, pero con esa movilidad no creo que esté. Bueno, tenemos un juez ahí que nos aporta, a ti o a mí, hace la radiografía y ves que no está. O sea, haces la prueba y el paciente sigue diciendo que hay. Es evidente. La persona que es hipocondríaca dice tener alguna enfermedad, pues normalmente común, por ejemplo, a una persona que supuestamente le va a dar un infarto, le duele o le dan punzamientos, o no sé cómo se dice, o pinzamientos en el brazo izquierdo, según tengo entendido. ¿Es cierto? Bueno, según describen los libros, pero ya en la experiencia es un poco distinto. Pero los libros describen como un dolor centrotorácico opresivo, no punzante, sino opresivo, que se irradia hacia parte de la mandíbula, hombro o extremidad superior izquierda. Eso está en el libro, muy bonito, pero en la experiencia, en la práctica, yo he tenido infartos que no se presentan de esa manera, o se pueden presentar en el lado derecho. Eso es lo que te decía antes, el peritaje, esos años de experiencia te van haciendo encajar entre una forma u otra. Un paciente que te dice, tengo un dolor en el lado izquierdo, y empiezo a mover el brazo y empeora, es un dolor mecánico, porque si es un dolor coronario no se modifica con el movimiento. Entonces, esas informaciones las maneja el médico y cuando está explorando o cuando está indagando con el paciente, pero ¿cómo es el dolor? O se le pasa, sí, empieza aquí y me va a la rodilla. Hay cosas que no encajan con lo que hasta ahora uno conoce como medicina. No obstante, uno siempre, en el tema del dolor torácico que has puesto tú como ejemplo, existen protocolos que recomiendan, toda persona que describa un dolor torácico, es recomendable hacer analíticas para descartar una alteración coronaria, un electro, y ya la parte que él cuenta. Esos tres elementos tú los juntas y sacas una conclusión diagnóstica. Pero aunque no te parezca el dolor, siempre es bueno valernos de pruebas complementarias que nos ayuden o no a afinar el diagnóstico o a descartar la posibilidad de la existencia o no de la patología. Pero acuden con enfermedades, por así decirlo, con mitos ya establecidos. Mira, hay dos formas de ir. O como has dicho antes, que alguien le cuenta y él lo hace suyo, esa es una forma de ir. Y otra cosa es que el hipocondríaco no es infalible, le pueden pasar cosas, le puede dar un día un catarro, le puede dar un día una faringitis, o sea, al hipocondríaco le puede pasar eso. Y él magnifica la existencia de esa patología. Un ejemplo, te da una fiebre, como le puede pasar a todo el mundo. Pero esa fiebre, él la asocia, cuidado si tengo una neumonía. Por Dios, es una fiebre. O cuidado si tengo, o sea, ya el mismo paciente lo está llevando. Da la risa, pero no hay que tomarse la risa. Es serio. Y lo que da pena es que para esa persona, o sea, tú lo ves claro que no hay nada, pero para él se lo cree, o sea... Es un mundo. Es un mundo, es una situación de sufrimiento que sí que da pena. A esta persona lo que hay que tenerle paciencia, apoyarle en casa, tratar de que vaya a un psicólogo, que es quien verdaderamente le va a ayudar a modificar esa conducta. Es un trastorno de conducta, es un trastorno mental, no es que se haya dañado un órgano que le esté fallando. Es como volverle a ordenar esa forma de ver. Realmente
es la forma en la que él ve lo que le está pasando. ¿Se puede llegar a reorientar a estas Sí, personas? sí, hay muchas personas que han logrado conseguir salir de ese cuadro y hay otros casos que han logrado, representando una cifra hipotética del 1 al 10, han estado en la fase 10 y han conseguido estar en 2. Siguen teniendo su pequeño miedo, pero no es igual el que cada vez que siento algo voy al médico deprisa. Mira, es que hay personas que mínimamente tienen un dolor de rodilla y dicen, cuidado si es el menisco, pero vamos a ver. ¿Has tenido alguna lesión específica? ¿Ha pasado algo? No, no me ha pasado nada, pero es el menisco. Pero ¿de dónde saca esa conclusión? ¿Me explico? Sí. Porque han oído el nombrecito, o porque vieron un programa el día anterior, o porque un porque familiar. ha habido una fractura de Bale o de no sé qué. Pues Esos ya nombres dices, bonitos les gusta a los hipocondríacos hacer lo suyo, decir, cuidado si me va a pasar a mí. Al hipocondríaco hoy pasábamos una imagen antes que recomendamos nosotros varias cosas que no son buenas que ellos hagan. Un ejemplo, el hipocondríaco no es recomendable que pase mucho tiempo solo, porque es ahí donde la mente les juega trucos. Empiezan ellos a dar libertad a la mente y a querer... es mejor que tengan la mente, que se mantengan ocupados. Otro ejemplo, otro consejo que solemos dar, el hipocondríaco cuando va a visitar a alguien que sabe que está enfermo, limítese a hacer la visita y punto. O sea, no indague sobre la enfermedad, porque a la hora que profundiza y se pone ahí a buscar, no es bueno. En ese mismo ámbito de la búsqueda entra el Internet. El Internet, todo el mundo escribe, todo el mundo expone. Entonces, no son fiables toda la información que se pone. Y mucha de esa información son para que el profesional la interprete. Me gusta poner en consulta el ejemplo de los religiosos. Un religioso te coge un fragmento de la Biblia y te saca una prédica de 2 horas. Tú dices, pero si ahí simplemente dice esto. Bueno, pues él interpreta un montón de información dentro de ese contexto. Entonces, no es bueno dar libertad a la búsqueda de información porque en su caso particular no es que sea malo informarse, pero en su caso no le viene bien porque esa información la distorsiona, la hace suya, se identifica con el proceso, incluso hay veces que simula la descripción de la patología. Si saben información de cómo se presenta una patología, la simulan involuntariamente, dice, sí, el dolor es aquí o se me pasa, o eso son capaces de hacer esto. Otro consejo que damos, que tengan confianza con su médico. Coges un médico de confianza y confía en ese médico. Si el médico dice que no es por esa puerta, que es puerta, haz caso a tu médico. Porque lo que va a venir pasando es que vas cambiando de cada médico y el médico que no le conoce va a iniciar una gama de pruebas. Mira, me duele la tripa. Yo que no sé la historia del paciente, voy a estudiar esa tripa. Pero si ese paciente se va de ese médico y va a otro, va a ser exactamente lo mismo. Entonces es mejor quedarse con un médico, siempre y cuando este médico responda, ¿no? Porque ahí no es que estén obligados a estar con quien no quieren, pero un médico que responda bien, más que nada es tener confianza en ese médico. Bueno, pero ahí viene bien incluso la digitalización de la historia clínica, que tienen acceso a lo mejor los médicos en otras comunidades autónomas a tu historial, pues puede ayudar, aunque empiece, por así decirlo, de cero. Ayuda mucho. A hacer pruebas. Ayuda mucho porque cada vez que entra un paciente va a cardiología y luego va a neumología, el neumólogo tiene acceso a la información que ha puesto el cardiólogo y puede ver, este paciente estuvo hace una semana en cardiólogo y contó lo mismo, estuvo en digestivo, contó lo mismo. Eso son datos que ayudan a orientar al médico a llegar a esa conclusión. Pero de entrada ningún médico va a etiquetar a nadie porque hay que ir a buscar organicidad, hay que ir a buscar una situación real, una situación que esté presente, una situación que exista. Siempre que tengo un paciente enfrente, nunca puedo decir este no tiene nada, no puedes decirlo, porque el paciente cuenta algo que tú tienes que ir Por eso acuda al médico. Por eso al médico, o sea, es parte de tu trabajo, identificar lo que le pasa, tratar de ayudarle en su proceso de recuperación. Ya luego tú puedes encontrar o no, o diagnosticar o no, que hay un episodio de hipocondría, pero no. Y antes que se me escape, quería decir que el término de hipocondríaco viene, ha sido mal llamado en sus orígenes, pero se ha quedado así. Hay una parte en el cuerpo que se llama hipocondrio. Bueno, las partes laterales del abdomen, superior y lateral, en ambas partes se llaman hipocondrio derecho e izquierdo. Entonces, antes se decía que la causa de ese mal, de esas personas que hoy tenían una cosa, mañana otra, y como que nunca se le quitaba, en siglos antiguos decían que el mal venía de algo que se alojaba en el hipocondrio, y de ahí venía el origen de hipocondríaco. Pero no tiene nada que ver, o sea, no es real. También le llaman, en lenguaje de calle se le llama la enfermedad de los 1000 síntomas. Hoy te duele el dedo, mañana la rodilla, pasado en la lumbar. Yo lo que les recomiendo a todos los que estén en casa viendo el programa, es normal a veces asustarnos, a veces se da información, mira el cáncer de mama, y la gente, ay, yo no quisiera. Es normal, porque uno no quisiera verse en determinadas situaciones, a veces uno piensa en los hijos, en la familia, dice, ay, si dejo a mis hijos solos. Hay una parte que es normal,
Pero cuando tú ves que eso se sale, o terminas el programa y terminas en urgencia, o al día siguiente vas a un médico y vas a otro, pasa algo. Es importante pedir ayuda, identificarlo a tiempo para no esperar que se eleve a unos momentos que uno no pueda ser capaz de controlarlo. También pasa en pacientes que han experimentado situaciones malas, procesos malos,